construyen una campaña mentirosa, una campaña clasista, una campaña corrupta, conservadora, intolerante y también bastante avariciosa. Que ustedes obedecen a intereses bastardos de aquellos ampones, de aquellos criminales de cuello blanco. Ustedes responden a eso, y la traidora a la patria de la Norma Piña, que ha dejado libre los dineros producto del crimen organizado de la mujer de García Luna. Así es como senadoras del pueblo paran en seco a los prianistas luego de que se aprobó finalmente la reforma judicial en lo general y en lo particular con 86 votos a favor. Julieta Ramírez recordó que a diferencia de los tiempos de los prianistas, cuando Zedillo sin aviso cerró la Suprema Corte de Justicia por un mes y creó una corte a modo, ahora la reforma judicial impulsada por Morena y por el presidente López Obrador se logró con el respaldo popular vertido en las urnas, con el fin de transformar el único poder que no ha sido tocado en beneficio de los mexicanos. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. A continuación con el video. A finales de 1994, Ernesto Zedillo, sin consultar a nadie, decidió cerrar la Suprema Corte de Justicia durante un mes. Y mediante la figura de jubilación inmediata separó del cargo a los 26 ministros que integraban la Corte. De tal manera que creó una Corte a modo y dejó intacta la facultad presidencial de designar prácticamente por el presidente de la República a los ministros. Y por supuesto que en ese entonces el PRI y el PAN no vociferaron, no se escucharon sus voces alertando sobre una catástrofe o sobre algún peligro que se hubiese aproximado. Y de hecho en el Senado de la República votaron de manera unánime. Y esos mismos son los que hoy se oponen, pero en realidad se oponen porque con esta reforma dejarán de ejercer influencia sobre el Poder Judicial. Y luego entonces, para justificar su oposición, construyen no propuestas, construyen una narrativa mediática, construyen una campaña mentirosa, una campaña clasista, una campaña corrupta, conservadora, intolerante y también bastante avariciosa. Son muy clasistas cuando dicen que ¿cómo va a elegir el pueblo a los jueces? Pues ¿qué se cree la gente? ¿Cómo pudieran ser capaces de elegir ellos a los jueces que el día de mañana van a resolver sobre los asuntos de sus derechos? ¿Qué se creen? ¿Cómo creen que va a ser posible que el pueblo vote por los juzgadores que el día de mañana les van a resolver sus asuntos sobre la custodia de sus hijos, sobre su patrimonio, sobre su casa? ¿De dónde sacan esa idea que el pueblo pudiera decidir al respecto? Imagínense en eso y resulta que los jueces se apiadan del pueblo. Y detrás de sus mentiras también se esconde su corrupción. Se terminan quejando que cómo nos atrevemos a crear un tribunal de disciplina judicial. ¿Cómo nos atrevemos a creer que se puede vigilar a los jueces? ¿Cómo nos atrevemos si ellos nunca han tenido que rendirle cuentas a nadie? Si son independientes. ¿Cómo? Si los juzgadores no han podido ser sancionados, si ellos son la ley, ellos son los que aplican la ley, no se la podemos aplicar a ellos. Y en cada palabra también muestran lo conservadores que son. Es ofensivo que utilicen a los jóvenes para criticar la reforma diciendo que un joven recién egresado y sin experiencia se va a convertir en un juez. Y pues
francamente, a mucha honra, porque esos jóvenes van a tener más oportunidad de convertirse en juzgadores con esta reforma que como está actualmente, porque actualmente necesitan forzosamente tener sangre de juez o linaje judicial. De lo contrario, imposible que lleguen a ser juzgadores. Y también son intolerantes al punto de la violencia. Nosotros nos opusimos cuando ustedes hicieron la reforma que entregaba Pemex, que entregaba CFE, luchamos contra la reforma educativa, pero jamás pasó por nuestra mente hacer un llamado al linchamiento, hacer un llamado a la violencia. Ustedes con la fuerza pública reprimían, perseguían, asesinaban, desaparecían. Ese es el sello de la derecha, la intolerancia. Es en realidad una gran fortuna que ustedes no tengan el poder. De lo contrario, no sé qué hubiera sido de todos nosotros en el Senado de la República. Y son avariciosos también cuando aceptan que los ministros se la pasen autoamparándose con el pretexto de que a ellos no les aplica la Constitución, que ellos aplican la Constitución, pero no se pueden someter a ella. Y también son aves de mal agüero cuando dicen que se va a infiltrar el crimen organizado, que no llegará gente capaz, que los juzgadores no van a ser honestos, que no habrá juzgadores decentes. Senadora, le pido termine su intervención. Concluyo. Y también que habrá protectores de criminales y de canallas. Pero les pregunto, pues ¿no es así actualmente el Poder Judicial? En realidad se resisten a una limpieza profunda de ese poder que quieren que se mantenga ajeno del proceso de transformación social que vive nuestro país. En fin, poco han aprendido del sitio y el lugar donde los ha colocado la historia. Poco han aprendido que el juicio más importante es el del pueblo. Y la sentencia final es la que hace nuestra historia patria. Por eso, el día de hoy, la historia nos juzgará a quienes aprobemos la reforma al Poder Judicial. Y a los que no, nuevamente los colocará en el basurero de la historia. Así que viva la reforma al Poder Judicial y que viva el pueblo de México. Muchas gracias. Mi reserva es respecto de la consideración tercera de la minuta a la reforma judicial. Compañeras y compañeros senadores, esta reforma es un paso crucial para erradicar la injusticia y los vicios que durante décadas han afectado a nuestro sistema judicial, transformándolo en una herramienta verdaderamente al servicio del pueblo mexicano. El Poder Judicial mexicano durante décadas, y ustedes lo saben muy bien, ha estado al servicio de la oligarquía, ha estado al servicio de intereses bastardos de los extranjeros que han financiado los movimientos que ustedes han provocado, incluso la violación de nuestro recinto legislativo. Son traidores a la patria y lo que a mí me interesa es que el pueblo de México sepa quiénes son ustedes los que están votando en contra de esta reforma al Poder Judicial. El Poder Judicial debe ser dotado de democracia. Los otros dos poderes que conforman los poderes de la Unión somos electos por el pueblo. Y aquí estamos la mayoría que el pueblo nos otorgó el mandato de representarlos con honestidad, con dignidad, con probidad y con absoluto respeto, porque nosotros obedecemos al pueblo. Y ustedes obedecen a intereses bastardos,
de aquellos ampones, de aquellos criminales de cuello blanco. Ustedes responden a eso, y la traidora a la patria de la Norma Piña, que ha dejado libre los dineros producto del crimen organizado de la mujer de García Luna, que ha dejado en libertad a los responsables de la guardería ABC de Sonora, donde murieron calcinados decenas de niños, que ha dejado libre a la responsable de la estafa maestra. Norma Piña protege los intereses de extranjeros que han venido a saquear los recursos de nosotros, los mexicanos, de las comunidades que han cometido despojos de tierras en las comunidades indígenas, en las comunidades agrarias. Y no basta decir que fueron ustedes los que propiciaron en aquel tiempo la reforma del artículo constitucional del 27, pulverizando la propiedad social, amañados para entregarle las tierras de los campesinos que sometieron al hambre, entregárselas a los extranjeros que hoy están aposentados en todo el territorio mexicano. Son los culpables de otorgar las miles de concesiones de extracciones mineras a compañías estadounidenses y extranjeras. Y ustedes los han auspiciado. Y no tiene por qué venir un gobierno extranjero ni un embajador extranjero a decirlo a la forma y la manera en que nos vamos a gobernar y que vamos a elegir, porque esta reforma pasa porque pasa. Quienes vayan a ser integrantes de ese Poder Judicial, trátese de ministros, de magistrados, de los cuerpos colegiados, de los de circuito, de los jueces federales, deben ser electos por el pueblo, que sean hombres honestos, preparados, y que la justicia venga y regrese como un valor social humano. Que el pueblo sepa que ustedes son una gavilla de traidores a la patria. ¿Es cuánto, presidente? Se falta la verdad cuando se afirma que esta reforma no ha sido consultada. Y dicen todo al revés. No sé de qué se trata. No sé si o no la han leído, o si la leyeron, no la entienden, o las dos cosas, o solamente es esa actitud perversa de manipular, a ver si así logran algún votito de más de toda esa gente que ya los hizo a un lado. Esta, por mucho, es la reforma más consultada. Se hicieron 9 foros de diálogo a nivel nacional. En los conversatorios participaron ministros y exministros. Diego Valadez dijo que era necesario hacerle un juicio al juicio. Cosío dijo que habría que superar a Barraza y que el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia tienen la misma cabeza por un acuerdo político. No lo dijo Morena. Pongan atención, infórmense antes de venir a hacer el ridículo. Se hicieron 470 asambleas, una campaña con un alcance de 5.7 millones de personas a través del canal del Congreso. Pero claro, ustedes seguramente andaban de vacaciones porque nunca se presentaron ni tampoco presentaron una contrapropuesta. Hoy se ponen a criticar, pero ¿dónde está la propuesta? ¿En qué momento han hecho una propuesta? Nosotros sí fuimos a recorrer el país, sí escuchamos todas las demandas que había al respecto. ¿Cuándo se detuvieron a pensar a nivel local, en la justicia local, en cuánto dinero se le da a esos jueces? ¿O cuándo vieron? ¿Tenemos problemas de seguridad en nuestro país? Sí, así nos dejaron el país. Es una realidad que en otros países hay más jueces. Por decirlo así,
en Alemania hay 24 por cada 100,000 habitantes. Si hablamos de Colombia, hay 11 por cada 100,000 habitantes. Aquí solo hay 3.3 por cada 100,000 habitantes. Así nos dejaron el país. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que tenemos que revisar. Pero esa es una tarea que ustedes, la verdad, no se preocuparon por hacer. Nosotros sí estamos preocupados porque todo salga mejor, pero ustedes que tanto hablan y dicen, porque se ha tratado de manipular la información diciendo que se detuvo la economía, que se paró la inversión. Nada más que yo los invito a que analicen cada final de sexenio y cada inicio de sexenio pasa lo mismo. Revisen lo que ha pasado en cada uno de los finales de sexenio pasados y van a encontrar por qué, porque los empresarios así son, muy cautos, pero además ahora también hay elecciones en Estados Unidos. Y si quieren analizar y revisar las cosas realmente de fondo, no digan que hay la reforma al Poder Judicial pone en peligro los tratados de libre comercio. Se nota que no los han leído, se nota que no saben de qué están hablando. Por supuesto que no se pone en riesgo ningún tratado de libre comercio. Han manejado que la aprobación de la reforma, sobre todo en Poder Judicial, vulnera el capítulo 14 en materia de inversión. Eso es absolutamente falso. La reforma del Poder Judicial garantiza una justicia imparcial para los inversionistas nacionales y extranjeros. Los empresarios honestos, no, estos no tienen por qué preocuparse, porque con esta reforma están garantizados que no van a estar a expensas de la corrupción de la que han sido objeto de jueces año tras año. En este gobierno, en el gobierno del presidente López Obrador, hemos tenido los mejores resultados para el sector empresarial. Y si no, pues pregunten a la American Chamber of Commerce o a cualquiera. Yo lo que puedo decirles, vengo del sector empresarial y nunca nos hicieron siempre oídos sordos, nunca aumentó el salario mínimo como ha aumentado ahora, nunca se redujo la pobreza como se ha reducido ahora con el presidente López Obrador, y eso lo reconoce hasta el Banco Mundial. Ustedes dicen que porque le hacemos caso, sí, hoy sí tenemos presidente, hoy no tenemos un títere que está al servicio de los que lo pusieron o los que le pagaron. Hoy tenemos presidente y somos orgullosamente porque es un honor estar con Obrador. Es cuanto, presidente. Gracias, Retiro mi reserva, por favor. Retiró sus reservas. No se Así tiene... es, amigos, como terminaron de escuchar esta información. Senadoras de la Cuarta Transformación subrayaron que la oposición peca de clasista y conservadora al asumir que la ciudadanía es incapaz de decidir por sus juzgadores. La intolerancia es el sello de la derecha. Es una gran fortuna que ellos no tengan el poder, porque ellos usaban la fuerza pública para perseguir y oprimir al pueblo de México. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas un excelente día.